Antonio de Zuleta y Escolano fue un eminente naturalista y científico español de principios del siglo XX que tiene una biografía asombrosa y sin embargo es un gran desconocido para el público español. Tuvo una formación académica en las mejores universidades y centros de investigación europeos y desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales, con sus cursos prácticos del Laboratorio de Biología, fue el verdadero pionero e introductor de la genética en España, además de introductor de las ideas de Darwin. Antonio de Zulueta conoció en Estados Unidos a Thomas Hunt Morgan, que es el padre de la genética estadounidense, y también a Theodosius Dojanski, que es uno de los padres de la síntesis moderna de la evolución. Su gran descubrimiento es que el cromosoma Y tiene genes, pudo demostrarlo, y que estos genes se transmiten a la herencia, utilizando un escarabajo que se llama Philodecta. Este trabajo se publicó en 1925 en la revista EOS del Museo Nacional de Ciencias Naturales y fue una noticia de importancia mundial. Durante la Guerra Civil fue director interino del Museo Nacional de Ciencias Naturales y hay un trabajo de Haldane reportado en Nature donde habla de cómo seguían investigando en el Museo de Ciencias Naturales bajo las bombas que caían sobre el asedio de Madrid. En definitiva, Antonio de Zulueta fue una mente brillante que le tocó vivir unos momentos convulsos de la historia de España y en mi doble condición de experto en genética y director del Museo Nacional de Ciencias Naturales, como fue él, creo que es de justicia recuperar su trabajo y reivindicar su figura como uno de los más grandes científicos que ha tenido España. Todos los pioneros merecen reconocimiento. Sin embargo, algunos solo lo obtienen en muy pequeña medida y a otros apenas se les recuerda. Antonio de Zulueta fue pionero de la genética en España y lo fue además en periodos de la historia de nuestro país en los que investigar resultaba particularmente difícil, tanto en genética como en cualquier otra parcela del conocimiento. Antonio de Zulueta es uno de esos pioneros a los que no se recuerda como merece. Una clara definición de sus méritos en su contexto histórico la proporciona uno de sus discípulos, Fernando Galán Gutiérrez, que fue catedrático de la Universidad de Salamanca durante 42 años. En una biografía de Antonio de Zulueta, publicada en 1987 en el Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, Galán afirmó que los primeros estudios de la herencia biológica en España eran considerados por muchos biólogos y naturalistas con no poco escepticismo, y sus cultivadores mirados en los congresos de zoología y botánica con piadosa indulgencia, como colegas sumamente ingenuos que se entretenían en comprobaciones, al parecer, tan triviales e intrascendentes como las de ver cuántos guisantes salían redondos y cuántos rugosos. Añadía Galán en el mismo documento que Zulueta fue quien entre nosotros los españoles, y sin dejar de estar en España, no solo supo reconocer tempranamente la grandísima importancia que entrañaban aquellos, al parecer, ingenuos estudios, sino además quien primero se dedicó a trabajar experimentalmente en ellos y a procurar así su implantación en nuestro país. Concluía Galán que aquellos ingenuos estudios acabarían convirtiéndose en la genética moderna. Es por eso que la Sociedad Española de Genética, que presido, apoya y aplaude con entusiasmo la exposición que el Museo Nacional de Ciencias Naturales dedica a Antonio de Zulueta. Para entender el contexto en el que se desarrolla la carrera científica de Antonio de Zulueta hay que tener en cuenta dos planos. Uno institucional, organizativo, representado por la Junta para Ampliación de Estudios, que es el paraguas institucional que da cobertura, da apoyo a la ciencia, a la educación, a la cultura en ese periodo de la España de los años 10, 20 y 30. En la Junta se encuadra el museo y en la Junta se encuadran también otras instituciones, otras entidades de finalidad tanto científica como educativa. Pero ese contexto institucional se plasma, se materializa, por así decir, en un contexto físico, en un espacio, que en este caso es la llamada Colina de los Chopos, denominación poética de Juan Ramón Jiménez, donde se ubica el propio museo, que depende de la Junta, como hemos dicho, y otras entidades como el Instituto Nacional de Física y Química, el Instituto Escuela o la Residencia de Estudiantes. En la Residencia de Estudiantes había laboratorios con una doble finalidad formativa y científica, de biología, de medicina, de química, dirigidos por luminarias de la talla
de Negrín, de Río Ortega, de Calandre, de Achúcarro, y a esos laboratorios se añade, en un pequeño edificio auxiliar facilitado por la residencia, el Laboratorio de Biología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es un laboratorio del museo, pero que se acoge a la hospitalidad de la residencia y que va a ser el laboratorio donde Antonio de Zulueta desarrolle sus investigaciones que representan la introducción de la genética moderna en España. Hay pues múltiples colaboraciones, vecindades, complicidades entre las personas y las entidades que forman parte de la Junta para la Ampliación de Estudios de su entorno y de su ambiente intelectual y cultural. Don Antonio de Zulueta es uno de los introductores de la genética en España. Le acompañaba el profesor Galán. Trabajaban uno en Phytodecta, un escarabajito que hay por los alrededores de Madrid, y Ecvalium elaterium, que fue un descubrimiento fenomenal para hoy día, una planta de sumo interés para la genética. El primer genético que propuso una hipótesis de genética molecular, la primera en el mundo, la propuso el profesor Galán y viene escrita en una revista Forwright Botanic que el profesor Linskens de la Universidad de Ámsterdam reflejó o quiso que se diera publicidad. Y entonces en esta revista aparece la primera hipótesis de genética molecular que se da a conocer en el mundo. En el 1957, un poquito antes, sobre genética molecular no había nada. Y es él el que propone lo que viene a decirse un gradiente morfogenético que es el que determina el sexo de las flores, el que determina mediante una concentración que las células se desarrollen o tomen un camino u otro. Entonces me dediqué con otros colaboradores del profesor Galán, uno de ellos que no lo puedo dejar olvidado, que es Juan González Julián, que ha escrito sobre el profesor Galán una nota sobre cuando murió, muy bien escrita. Y yo me dediqué pues a tratar de comprobar ese gradiente morfogenético de forma química, porque yo soy químico, de forma que se podía dar a las personas científicos la idea de, aquí está la concentración, mucha, poca y casi nada, porque son los tres géneros o fenotipos sexuales que hay, macho, hembra y andrógeno. Estoy aquí en el Museo de Ciencias delante del elefante de Carlos III porque a mi abuelo le gustó la historia y estudió sobre ella. A mí el museo me trae muchísimos recuerdos porque él fue director del Museo de Ciencias, porque trabajó aquí y tengo curiosas anécdotas de cuando era niño. Cuando íbamos a su casa en las fiestas familiares, pues venía y me decía, ven Conchita, porque yo entonces era Conchita, ahora soy Concha, pero entonces era Conchita. Y me decía, ven, a ver, abre la boca y saca la lengua, y sacábamos la lengua. Y decía, ahora dóblala, y la doblábamos. Y decía, ¿ves? Pues eso es muy difícil, porque hay gente que no lo puede hacer, porque eso es un rasgo genético que se hereda de padres a hijos. A veces nos contaba historias, pues como que había una familia en España que todos sus miembros tenían 6 dedos, porque yo conozco la historia de los 6 dedos, no de los 4 que salen en fotografías. La tenían en las manos y en los pies. También nos decía, ¿ves? El hoyuelo este que tiene mucha gente en la barbilla, pues es un rasgo genético y solo lo pueden tener si sus padres lo tuvieron. O lo de las orejas, del lóbulo de las orejas, que si lo tienes pegado o no lo tienes pegado. Y eran historias muy curiosas. Luego, cuando veníamos al museo y veníamos que yo entraba, me acuerdo que entraba de niña, porque yo lo conocí casi de niña y adolescente, y nos enseñaban unas cajitas pequeñas así, con muchos insectos, pero todos en filita así, todos puestos así, todos pinchaditos con unos alfileres. Y a mí me hablaba también de unos conejos. Yo tengo muy buenos recuerdos de él y era un hombre muy cariñoso, muy entrañable. Y si tengo que definirle de alguna manera y verle de alguna manera, era paseando, bajando la calle Martínez Campos, vestido con un traje y corbata, con un sombrero, y eso sí, no se me olvidará nunca,
unas zapatillas blanquísimas, unas bambas, de las que ahora llevamos, pero unas zapatillas bambas blanquísimas.